Bienvenidos a Conciencia Abierta, un espacio dedicado a la difusión y divulgación científica, rigurosa y accesible. En este podcast abordamos los avances más relevantes, analizamos investigaciones actuales y reflexionamos sobre el impacto de la ciencia en nuestra sociedad. Nuestro objetivo es abrir las puertas del conocimiento, promover el pensamiento crítico y fomentar una cultura científica sólida y responsable. Acompáñenos en este recorrido por el mundo de la ciencia, donde cada dato cuenta y cada descubrimiento abre nuevas posibilidades. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este podcast que se llama Conciencia Abierta, un espacio para la divulgación y la discusión de la ciencia. El día de hoy, en la mesa, como siempre, como cada domingo, me acompaña María Luisa. Hola, hola. Y Luis. Hola, gracias por escucharnos. Yo soy Omar y vamos a comenzar porque el día de hoy tenemos un artículo un poco corto, pero bastante interesante, bastante sintetizado. Y aún así, pues los resultados son bastante reveladores, por decirlo de algún modo, ¿no? Es un artículo publicado en la revista Health and Quality of Life Outcomes, publicado por unos investigadores brasileños, y digamos que la traducción más o menos sería rendimiento cognitivo de personas con acumulación de animales. Ok, bueno, se seleccionó este artículo ya que se nos hizo muy interesante debido a que, bueno, considero que ya en esta época es más común encontrar personas que adoptan animales o tienen animales más que, por ejemplo, tener hijos, etcétera, etcétera. Entonces ya los animales de compañía están teniendo un papel muy importante en la sociedad. Bueno, algo muy importante también que trata el artículo es justamente que ya se está viendo una tendencia al acaparamiento de animales o al acumular animales, ¿no? Como esos programas de Discovery Human Health, de acumuladores. Acumuladores compulsivos. Exactamente. Acumuladores compulsivos. Sí. De hecho, hay uno que una señora acumulaba gatos. En los Simpsons. No. Bueno, sí. O sea, tenía el problema de, obviamente, lo cual también, por lo que revela el artículo, es muy poco común. Acumulaba cosas y cuando se le murió un gato lo metía al congelador. Wow. Bueno, es que también menciona que parte del problema no solamente es el acumular los animales, sino las condiciones en las que tienen a los animales. Y esto es precisamente porque tienen el apego al animal como un objeto, de alguna manera, como si fuera algo más. Por eso son incapaces de darse cuenta las condiciones en las que viven, si se enferman, si necesitan mejores alimentos. Y entonces también deshacerte de él es una parte difícil del acumulamiento. Claro. Y bueno, algo muy interesante, o que se me hizo muy interesante, es que desde el 2014 la Asociación Estadounidense de Psiquiatría ya empezaba a tener un concepto sobre el acaparamiento de animales, donde justamente se define por la acumulación de un gran número de animales y la falta de provisión de estándares mínimos de nutrición, de higiene y atención veterinaria. Justo lo que mencionabas, Luis, que estos sujetos o estas personas son incapaces más bien para actuar ante el deterioro de las condiciones de los animales, si estos se enferman o justamente si mueren. También hay una negación o minimización de los problemas derivados del acaparamiento, tanto para los animales como para las personas en el mismo espacio. Y una incapacidad de discernir cuando, por ejemplo, ya se encuentran otro animal en la calle. No alcanzan a entender el problema que ya tienen en casa y son incapaces de entender que llevar otro animal agravaría. Claro. Y bueno, también mencionan los autores que en el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales,
edición 5, donde la acumulación de animales se trata como una manifestación especial del trastorno de acumulación, y que algunos estudios analizan si hay algunas diferencias entre estos dos. Y esto difiere principalmente a la conciencia, justamente o sea que no hay una conciencia de acumulación de animales. Y bueno, también menciona que la mayoría de las personas que acumulan animales no presentan el comportamiento de acumulación de objetos. O sea, no es como acumulo objetos y animales, sino solo los animales. Porque también establecen una relación bastante clara entre la acumulación de objetos inanimados y la acumulación de animales, que necesariamente implica una interacción per se, una interacción entre el animal y el individuo que no aparece en objetos inanimados. Bueno, algo muy importante es que dentro de un artículo muy similar, justamente también enfocada a esta parte de acumulación de animales, en ese artículo ellos, por ejemplo, clasificaban 3 grupos, que uno pensaría que, o sea, como, bueno, es una persona mayor que empieza a acumular animales, pero no solo ellos consideran que esas personas entran dentro de este trastorno, sino que, por ejemplo, las personas que los rescatan y que después solicitan apoyos para poder cuidarlos. Sí, muchos refugios. Muchos refugios, exactamente. Independientes. Personas que ocupan a los animales para lastimarlos en peleas, etcétera, etcétera. Y muchas personas mayores, pero porque se asocia a que ya no interactúan con más personas, o están solas, o enviudaron, o sus hijos los dejaron, etcétera. Entonces es como una forma en la que ellos subsanan ese duelo de perder a sus seres queridos. Sí, suplen la interacción humana con animal, ¿no? Claro. Y bueno, otra cosa que trata el artículo en la introducción es que estas personas que acumulan animales pueden tener capacidades cognitivas comprometidas. Entonces se cree que puede deberse a déficits cognitivos, posiblemente más graves, dado que el entorno menos saludable en el que viven las personas y bueno, dado que el entorno es menos saludable tanto para las personas como los animales. Y bueno, algo creo que interesante es justo que el objetivo, o uno de los objetivos que se plantean, es ver si hay una diferencia entre pues las características cognitivas de estos individuos que acumulan animales con los que acumulan objetos, a ver si hay una relación o es una condición totalmente diferente. Sí, y bueno, también algo interesante que ellos manejan es que se estima que el 28% de las personas que cumplen criterios con respecto a trastornos de acumulación también tienen déficit de atención e hiperactividad, así como otras funciones afectadas son, por ejemplo, la memoria. Entonces ya los autores nos van enumerando algunas características que más adelante ellos analizan a través de diferentes tests, justamente para evaluar estas funciones, la parte de la atención, la parte de la memoria, habilidades, habilidad para tomar decisiones, entre otras cosas. Justo. Y bueno, rápido, el objetivo de este artículo, bueno, de este trabajo, era investigar el desempeño cognitivo de los acaparadores de animales. Para eso se reclutaron 75 participantes, ¿no es cierto? De los 75 posibles casos de estudio, primero se descartan la mayoría, solamente se encuentran 48. Esto debido a que no se encontraron las casas y no se pudo tener contacto con estas personas. Y de esos 48, solamente 38 decidieron participar en el estudio. El resto, el 14 de ellos fueron los que no aceptaron. Y de esos 38 restantes, 3 no cumplían con el criterio del padecimiento, ya que los animales que ellos tenían estaban en buenas condiciones, tanto de alimentación como de sanidad. Entonces pues, fueron descartados, y otros 2 casos más fueron descartados. Uno debido a que esta persona padecía de un problema del habla,
y no podía seguir con las pruebas. Y el otro porque además también padecía esquizofrenia. Entonces ahí podría también pues hacer ruido con los datos, ¿no? No podríamos determinar si su padecimiento se debía solo a la esquizofrenia o solo al acumulamiento. Sí, sus datos estaban viciados, digamos. Exactamente. Sí. Entonces el universo al final fue de 33 participantes. Y algo importante fue que fue en la ciudad de Porto Alegre. Al sur de Brasil, perdón. Creo que también es importante mencionar que parte de que esta gente aceptó fue que se les ayudó con el mantenimiento de estos animales. Justo, o sea, era como de uno de los puntos que ellos daban a cambio de esta información, ¿no? Que era ayudarles con los gastos de veterinarios y con la alimentación de los animales. Muy bien. ¿Y qué instrumentos se ocuparon o de qué forma se midieron los...? Sí, iniciaron con formularios sobre datos sociodemográficos, es decir, variables como edad, género, estado civil, nivel educativo e ingresos que tuvieran estos participantes. También se preguntó la cantidad y especie de animales que tenían en el hogar, así como el momento en el que comenzaron a acumular. Posteriormente se hizo un examen MMCE o examen mini-mental, y esta es una prueba cognitiva general donde hay preguntas que evalúan la orientación temporal y espacial, así como el registro de 3 palabras, la atención y el cálculo, y también el recuerdo de las 3 palabras que les mencionan. También se evalúa el lenguaje y las habilidades visoconstructivas. Entonces este es un examen, y bueno, ellos ya determinan los puntos de corte justamente para cada uno de los grupos que van formando. Después también está figuras complejas de Ray. Uh-huh. Estas son figuras geométricas y abstractas compuestas de varias partes, y lo que se les solicita es que deben copiar las figuras y después de 3 minutos deben dibujar la figura de memoria. Entonces ahí tratan de evaluar la percepción, la capacidad nuevamente visoconstructiva y la memoria visual. Igualmente esta prueba nos permite evaluar la planificación, la organización, las estrategias de resolución de problemas, así como las habilidades de función motora. Ok, y luego también aparece la prueba de fluidez verbal. Sí, en esta prueba se pide a los participantes que nombren la mayor cantidad posible de especies animales en un minuto. Con esto se miden funciones ejecutivas que evalúan principalmente la fluidez verbal. Igualmente se mide la capacidad de la persona para organizar sus pensamientos y estrategias que utilizan para encontrar palabras. Y por último la prueba de Wasson. Sí, esta es una subprueba de similitudes de la escala abreviada de inteligencia de Wechsler. No sé si se pronuncia la Wechsler. Bueno, ahí lo buscan. Esta es una prueba muy breve y nos permite medir la inteligencia y suele durar entre 30 y 45 minutos en promedio. Pues sí, pudiera ser como Wechsler. Y bueno, el propósito es medir la formación de conceptos verbales, el razonamiento verbal abstracto y las habilidades intelectuales generales. Y creo que fueron todas las pruebas que se hicieron. Obviamente también aplicaron pruebas estadísticas para determinar cuál era la correlación entre el género, la edad, la cantidad de animales, sus ingresos, entre otras cosas, ¿no? Y también, bueno, creo que cabe mencionar que estas pruebas fueron hechas en el hogar de cada una de las personas. O sea, no... Sí, para mantener un ambiente pues relajado, quiero pensar, ¿no? Pues bien, los resultados de la muestra de 33 individuos nos arrojaron que entre las edades de 29 y 84 años, el 64% tenía arriba de 60 años. El 73% eran mujeres. La mayoría de las escolaridades iban de 1 a 16 años dentro de la escuela.
y los ingresos, el 75%, iban de 1 y 2 salarios mínimos. Por otro lado, el 90% eran solteros, el 51% vivía solos, y en las pruebas de desempeño cognitivo, el 27.3% tuvieron un desempeño cognitivo deficiente. En lo que respecta a la fluidez verbal, el 9.4% tuvieron un desempeño deficiente. En lo que respecta a las figuras complejas de Ray, el 40% de la muestra tuvo un rendimiento deficiente. De estos, el 16.4% eran jóvenes y el 55.6% personas de edad. En la prueba de Wasing, el 73.3% tuvieron un rendimiento deficiente. Algo que me resultó muy interesante viendo las tablas de resultados es la cantidad de animales que acumulan. Por un lado, vemos cantidades de hasta 100 animales, pero también vemos personas que tienen 3 animales. Y es curioso justo por esta condición que tienen que cumplir los animales de tenerlos en malas condiciones, que como hay gente que, obviamente asumes que 100 animales es imposible de mantener sanos y menos con los niveles de ingresos que tienen estas personas, pero también el hecho de tener 3, que uno pensaría que todavía es más accesible y que es posible tenerlos en buenas condiciones, y tampoco lo cumplen. Y los criterios de selección, como ya les mencionamos, es decir, aunque tengan 3 animales, entraban dentro de los criterios de selección del DSM-5. Sí, y por ejemplo, también observando la tabla de resultados, obviamente también había personas jóvenes y uno pensaría que la acumulación que ellos tienen quizás no es tanta a diferencia de una persona mayor. Sin embargo, hubo un participante, por ejemplo, de 29 años que tenía 49 animales. Sí, yo creo que también, como ya lo habíamos comentado entre nosotros hace rato, la presentación de los datos a lo mejor no fue la más visual. Ajá, la más visual. Tal vez unas gráficas hubieran ayudado un poquito más, ¿no? Sí, unas tablitas de barras o algo, pero bueno, creo que es importante o interesante el saber por qué también personas muy jóvenes están teniendo este trastorno o estas conductas. No sé si también por la parte socioeconómica del tener un poco más de dinero, no lo sé. No, yo creo que les más bien juntar. son las dinámicas sociales. Yo pienso más que son las dinámicas sociales. La dificultad para establecer relaciones personales sanas. Sí, porque Yo ahora creo que es más fácil tener un animal que un perro, un gato. Sí, claro, el animal tiene que estar contigo, el animal nunca te va a decir que no, el animal nunca te va a contradecir en nada. Entonces, es decir, no vas a quedar frustrado por una relación con un animal. O bueno, no tan frustrado como con una persona. Es decir, pues el animal depende de ti completamente. Y entonces aquí entran otras, como tú bien lo dices, otras cosas sociales, ¿no? O sea, es que no sé si los jóvenes están pues más expuestos a una presión social, de cumplir estándares, la parte, pues sí, también, digamos, también de internet que te muestra cómo es que deberían de ser las cosas. O al contrario, ¿no? También pasa que hay individuos que por tener una atención y ser esa persona salvadora, empiezan a tener y acumular y acumular y acumular. Entonces, como que puede estar ligado a muchísimos otros temas sociales que actualmente estamos... También creo que hubiera sido interesante que pusieran la diferencia entre, o sea, qué cantidad de especies tenía, ¿no? De animales por especie. Porque solo menciona... Perros y gatos. Perros y gatos y la cantidad, pero no especifica cuántos perros, cuántos gatos. Incluso hay por ahí un participante que también tenía patos, que pues, es curioso. Pero sí creo que hubiera sido interesante verlo justo porque te habla mucho del estado del abandono animal que hay. Entonces creo que es interesante y también creo que puedes establecer una relación entre qué es lo que más buscan los acumuladores en cuanto a especie.
Entonces, bueno, siento que en sí todavía no es la conclusión, pero siento que este artículo da para mucho y sobre todo se puede crear una red para empezar a vincular el por qué las personas están teniendo este comportamiento. Apenas se dio un caso de las señoras que llevaron un perro al veterinario. Yo creo es más un síntoma. Sí, bastante más complejo, que va más allá de solamente tener a los animales. Y sí, digo, al final es un buen acercamiento este artículo. Y sí sienta por lo menos una base, creo, para... La verdad es que es bastante revelador. Bastante revelador. Cuando analizas los datos es bastante revelador de en qué condiciones estamos socialmente. Y bueno, algo muy importante es que pues el universo de estudio fue muy chiquito. O sea, estamos hablando de una porción muy pequeña de la población, ¿no? Entonces, si en esta muestra ya se tienen indicios de qué podría estar pasando, pues ya hacer un estudio más grande. Y lo que les comentaba al inicio, ¿no? El otro artículo también incorpora a personas que rescatan animales y que tienen pues hasta cierto punto estos santuarios, por así decirlo, personas que se dedican a la pelea de animales, también que reclutan, bueno, que se roban hasta los animales, y pues ya personas más grandes que tienen bastantes animalitos, ¿no? Digo, también es curioso, mencionas que el universo del estudio es pequeño y sí en términos, digamos que estadísticos, como para poder llevar a cabo el estudio, pero si lo piensas que es 38 personas en una sola ciudad que acumulan esa cantidad de animales, es preocupante, y además tomando en cuenta que se excluyeron pues más de la mitad, ¿no? Sí. Entonces también te habla de que es un problema generalizado y no solo en esa ciudad, ¿no? En otros lados lo hemos visto, creo que todos conocemos a una persona o algún lugar donde te dicen, es que ahí tienen un montón de perros, ¿no? Familiares, vecinos, No, y que también ya se vuelve un problema de salud pública, porque obviamente la falta de higiene que pueden tener con estos animalitos, o sea, de ahí pueden derivar muchísimas más enfermedades que pueden afectar a la comunidad. Y, por ejemplo, pues también el caso de que cuando llegan a fallecer los animales, pues realmente no les dan un tratamiento como corresponde, sino simplemente lo botan en alguna esquina, en un basurero, en algún otro lugar, y pues eso genera un foco de infección importante. Entonces, realmente esto da para mucho y para también unirlo con otros temas, ¿no? Salud pública, esta parte psicológica o psiquiátrica, entre otras. O también el hecho de que también varios de estos animales se vuelven agresivos, ¿no? Y antes de que, porque creo que es un tema polémico y que nos vayan a cancelar, o sea, más que una crítica de está mal que lo hagan, que sí está mal, pues justo la idea es pues, ayudar a estas personas y también a los animales que están bajo su custodia, ¿no? Y creo que el primer paso es reconocer el problema. El primer paso es reconocer el problema, que no siempre son las mejores intenciones, sino más bien es el reflejo de una conducta o un trastorno. No siempre son las mejores intenciones. Y bueno, con esto yo quiero conectar lo que mencionan los autores en la discusión, donde justamente ellos dicen que sus estudios corroboran que hay un déficit en el desempeño ejecutivo de las personas con este trastorno. Y bueno, ellos señalan que las funciones ejecutivas comprenden varios componentes, como la planificación, el razonamiento lógico, las habilidades para la toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio. Entonces aquí ya vamos viendo estas características, o sea, la toma de decisiones de puedo o no tener un animal porque tengo o no tengo, ¿no? Las herramientas, el dinero, presupuesto, conocimiento para tenerlo. ¿Es lógico que yo ya tenga 100 animales? O sea,
¿no? La parte de no, espérate, es que ya no puedo tener un animal más porque no tengo para cuidarlos, ¿no? Y aparte, de pronto es un círculo perverso en el que, a ver, una persona denuncia a otra porque tiene muchos animales con la intención a lo mejor de que reciba ayuda. Lo primero que hace el Estado tal vez es llegar y retirar esos animales, lo cual la persona enferma lo considera sumamente agresivo. Y volvemos a lo mismo. Esa relación personal se ve dañada porque retroalimenta el hecho de que la persona afectada diga, sí, claro, ellos son los malos. Me quitan, yo los estoy salvando a los animales. Exactamente. Ajá, entonces, a lo mejor este artículo pudiera, número 1, servir como punta de lanza para analizar mejor la problemática de la acumulación de animales, y número 2, para generar estrategias efectivas y no tan invasivas tal vez para arreglar el problema. Porque también menciona este artículo que generalmente cuando, por lo menos en el caso de los acumuladores compulsivos de cosas, llegan, limpian y más tardan en limpiar que otra vez. Empezar, claro. Porque no resolvieron el problema emocional. Sí. Sí, y creo que nunca se habla de eso, o sea, ¿cuántas noticias no hay de que, no sé, desmantelaron un refugio de animalitos y se llevan a los animales y todo eso? Pero a las personas, vaya, que tenían el refugio no se les ve que haya un seguimiento, ¿no? De, ya sea que si les corresponde ir a la cárcel o a algún centro, pero ya no se les da un seguimiento de que, bueno, a ver señora, ¿por qué llegó a este punto, no? Sino que simplemente se cierra y... Sí, quizás hacer un trabajo conjunto en el que esta persona pues vaya a ayudarlos con sus propios animales, porque digo, sí es prioridad sacar a los animales de ese ambiente porque pues, al final son seres vivos y claro, hay que ver por su bienestar. Eso sí no esta discusión, o sea, eso totalmente de acuerdo. El tema es que sí, a lo mejor darle el seguimiento adecuado de decir, a ver, ok, ya te retiramos los animales, pero ven a ayudarnos, para que veas que estén bien, para que aprendas cómo se tienen que cuidar. Algún acompañamiento psicológico, alguna terapia de grupo tal vez. Pero sí, o sea, de una vez que quede claro, si nada más se retiran a los animales, va a volver a pasar lo mismo. Eso no va a solucionar el problema. Por el bien de los animales, claro. Sí, claro. ¿No? Sí, y es similar a lo que sucedió también cuando se prohibieron animales en circos y ferias y esto que... Y ahora también la venta. Sí, y que solamente se hace el retiro del animal, que está bien, pero al final... Pues también en qué condiciones los dejas, ¿no? En qué condiciones te los llevaste y al final esos animales, el 98%, si mal no recuerdo, falleció. O sea, se terminó muriendo. Entonces sí, realmente hace falta, como dices, estrategias que ataquen el problema de verdad. O sea, que ataquen esta condición que tienen estas personas, darles este seguimiento, este apoyo psicológico para evitar que pues, sigan acumulando. Totalmente. Y sin tenerle miedo, y aunque suene feo, sin tenerle miedo al rifle sanitario ni modo. Sí, claro. Es una medida, no es en contra de los animales, más bien es a favor de los animales, porque no nada más los animales de compañía son animales. También hay fauna silvestre en muchas de nuestras ciudades. Ahora, por ejemplo, ya se están viendo cacomixtles, búhos, mapaches. Entonces, la fauna doméstica, digamos, puede alterar o influir en la fauna salvaje, nativa. Y bueno, otra parte que también mencionan en la discusión es que justamente estas personas acumuladoras de animales mostraron un déficit de percepción, y esto va relacionado nuevamente al comportamiento de acumulación, es decir, que ellos no perciben que están acumulando per se, y sobre todo que no perciben el estado de salud de esos animales. O sea, ellos piensan que el tenerlos es suficiente y no necesitan más allá, ¿no? Que en este caso es veterinario, una buena alimentación, un espacio higiénico. Sí, entre otras. Sí. Algo que me llamó mucho la atención es que dicen que estos problemas cognitivos se debe a diferentes influencias biopsicosociales. O sea, que no solamente es un problema psicológico, que digamos que interno de esta persona, sino que hay un montón de
influencia de justo de cómo se maneja la sociedad, de cómo piensan estas personas y de un componente biológico tal vez. Entonces sí es multifactorial, no solamente es, pues es que estas personas creen que están haciendo el bien, o sea, no, creen que están haciendo el bien por un montón de influencias que tienen alrededor, sociales, psicológicas. O química del cerebro también. Pues muy bien, ¿algo más que quieran agregar, amigos? Pues no, las conclusiones. Adelante. Bueno, las conclusiones del trabajo fueron: los resultados mostraron que los participantes presentan déficits cognitivos relacionados con la formación de conceptos verbales, el razonamiento verbal abstracto y las habilidades intelectuales generales. Sus habilidades de percepción, visoconstructivas, memoria visual, planificación, organización y estrategias de resolución de problemas también se vieron afectadas. Por lo tanto, podemos inferir que presentan déficits cognitivos relacionados principalmente con funciones ejecutivas. O sea, dicho de otra manera, estas personas realmente tienen problemas cognitivos en varias áreas y esto no dice que esa es la razón por la que acumulan, pero ya es como un avance de... Sí, creo que, este no era el objetivo de este paper, pero tal vez el siguiente sea la parte emocional, la parte retrospectiva de... O sea, Sí, insisto, es muy revelador. Justo el objetivo es Bastante. determinar más o menos los padecimientos, los síntomas de En la parte cognitiva. en la parte cognitiva para poder hacer una determinación más rápida, más fácil del padecimiento, ¿no? Sí, claro. Y tomando con base, a los acumuladores de objetos. Y justo hacer esta diferencia entre un acumulador de objetos y un acumulador de animales. Sí, bueno, yo quiero recomendarles que si les interesó este tema, también lo pueden encontrar como el síndrome del Arca de Noé. Ya lo están, lo manejan en otros artículos, justamente, ¿no? Que es el acumular animales. No crean que son payasos los psiquiatras o los psicólogos. Es para que sea un poco más identificable, ¿no? Ajá, sí. Lo relacionan con algo así como el síndrome de Peter Pan o el Ajá. trastorno, para que más o menos de forma coloquial se entienda y se pueda como que inferir mejor, Digo, ¿no? si lo vemos desde un punto literal, es una persona que quería salvar a los animales y por lo tanto Los usó su acumulaba. arca y los acumulaba, ¿no? Entonces es lo mismo. Entonces, si les interesa más saber del tema, pues pueden buscarlo así, como síndrome del Arca de Noé. Ya es algo que se está viendo bastante, justamente por, supongo que la época en la que vivimos, donde ya es más accesible o más fácil, o no sé, tener a un animal de compañía, como antes, ¿no? Antes era pues tener hijos, ahora tener animales. Que el mismo esfuerzo, bueno. Sí. Ya A veces. ahora las croquetas están casi igual de caras. El sale veterinario igual de caro. Las vacunas igual de caras. Sí, claro. Sí. Entonces, bueno. Sí, de hecho hasta te sugieren que tengan ya una estimulación los animales para que no padezcan ansiedad, estrés. No, pero hablando en la parte fisiológica y en la parte de ciencia y de investigación, sí lo recomiendan. Hace unos 3-4 años. Te entiendo, pero Sí lo recomendaban te justamente entiendo. para tener un ambiente Te entiendo, pero a ver, ese estrés o esa ansiedad, ¿por qué se le está generando a un animal? Sí. Naturalmente no es. Esa ansiedad y ese estrés se le está generando porque probablemente lo tienes en un departamento pequeño, porque probablemente no le estás dando las condiciones adecuadas, o porque probablemente lo estás usando como pañuelo de lágrimas. O porque le estás dando más cosas de las que necesitan. O cosas que no necesitan. O sea, justo estás queriendo satisfacer sus necesidades como si fuera un hijo y no como lo que es un animal.
tratar a los perros como perros y a los gatos como gatos. No que les des una vida mala, sino que los trates y respetes su naturaleza. Sí, que hagas cosas de perros, de gatos, que les gusten a ellos, no solamente que te gusten a ti. A ellos no les gusta que les celebren sus cumpleaños, no les gusta que les pongan... que los beses. Que los o sea, beses. que te acerques a ellos, no les gusta. Ningún perro disfruta del fin de semana de acostarse a ver Netflix. A ellos les gusta salir a caminar, sí, claro, sí. correr, saltar, Claro. morder. No les gusta la cerveza de perros, no es para ellos, es para ti. No les gusta que los lleves en carriola, no es para ellos, es para ti. Usar zapatitos. O tampoco es para ellos. A menos que sean unas condiciones. Sí, como los perros rescatistas, ¿no? Exacto. Para que no se lastimen. Pero fuera de eso, Ujú. piensa bien si tu mascota realmente disfruta lo que estás haciendo o lo estás haciendo para satisfacer tu propia necesidad, ¿no? Sí. Muy bien. Pues vámonos, queridos amigos. Nos despedimos esta semana. No, les recordamos, por favor, denos like, suscríbanse, recomiéndennos, compártanos. Si necesitan que hablemos de algún otro tema, pues mándenoslo por inbox o envíennos el artículo. Con mucho gusto los recibimos. Y si tampoco tienen artículo, solo es un tema que les interese, pues mándennos el tema y nosotros hacemos la chamba. Nos vamos a tardar quizá un poquito más, pero sí. Pero hacemos la chamba. Muy bien, pues nos vemos la siguiente semana. María Luisa. Sí, nos vemos. Recuerden que también este artículo se va a dejar en la descripción por si quieren leerlo y desmenuzarlo un poquito más. Ahí lo van a encontrar. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Luis. Pues igual, gracias por escucharnos. Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan, mándenselo a sus familiares, sus amigos, a esa persona que conocen que es acumuladora. Y bueno, yo soy Omar. Nos vemos la siguiente semana. Les mandamos un abrazo. Gracias por escucharnos. Esto fue Conciencia Abierta, un espacio para comprender, compartir y cuestionar el conocimiento científico. Si te ha gustado este episodio, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirte en tu plataforma favorita para que no te pierdas nuestras próximas entregas. Comparte este contenido y ayúdanos a abrir más mentes a la ciencia. Hasta la próxima.